y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y Jesús le dice, oh, ¿tú quieres ayuda para la incredulidad? Qué bueno que confesaste el pecado de incredulidad, porque ahora lo voy a sanar. Espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres jamás en él. La única sanidad en la Biblia donde Jesús sella al sanado fue esa. Le puso un sello de no permitir que vuelvan otra vez los demonios a ese lugar. Pero a otro le dijo, cuidadito, porque después, dice, cuando está la casa arregladita y todo eso, vienen los demonios y habitan y buscan a más, cuidadito. Pero a este dice Jesús, jamás vuelven a entrar en él. ¿Por qué? Porque voy a sanar al muchacho, pero él me pidió fe y le voy a dar fe. ¿Sabe cómo crece la fe? En el día a día. Cuando el papá del muchacho pasó un día, ¿usted se cree que al otro día cuando el papá del muchacho se levanta y ve a su hijo, qué se imaginaba? Y cuando el papá del muchacho veía al niño pasando cerca del agua, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba el papá del muchacho? ¿Tenía miedo todavía en el corazón? Sí, porque tenía muchos años viendo a su hijo sufrir esto y todavía la memoria, que de eso que vamos a hablar esta tarde, estaba fresca. Y cuando pasó un día, respiró y dijo, ay, hace un día, como dijo Jesús, y no le dio. Y cuando ya llevaba un año, dice, hace un año que no le da. Y cuando llevaba 10 años, dice, hace 10 años que el Señor sanó al niño mío. ¿Cómo era la fe? Una fe de 10 años. Y Jesús selló esta enfermedad porque el papá necesitaba creer, pero había confesado el pecado de incredulidad que nosotros tenemos que confesar primero delante del Señor. El Señor quiere sanar a su pueblo. Pero si usted dice que cree y obra como que no cree, vaya al Señor, pídale perdón. Diga, Señor, te pido que me perdones porque realmente no puedo creer, estoy lleno, estoy turbado, estoy lleno de pensamientos negativos, yo necesito que tú me ayudes a creer, sálvame de esta incredulidad. Y el Señor, ¿sabe lo que hace? Que nos salva. Automático. Bien, vamos a hablar de esto porque esto es muy importante. Hay muchos pensamientos que hay que echar afuera. Y vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de la memoria, y vamos a hablar del aprendizaje. Este tema es muy importante, hermanos. Y le voy a decir algo. Primero, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Oiga lo que dice Juan. Ponga mucha atención, que esto es muy importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Escuchó esto? El sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Oye, es especial esto. ¿Con qué lo vemos? Con nuestros ojos. Pero Juan dice, no, lo vi con mis ojos. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay un ojo en la mente que se imagina a Dios. ¿Quién sabe cómo es Dios? ¿Quién me dice cómo es Dios? ¿Cómo usted se lo imagina, hermano? Dígalo de sinceridad. ¿Se lo imagina barbudo? ¿Con pelo blanco, rubio? ¿Cómo se lo imagina? Cuando usted habla con Dios, ¿qué llega a su mente? Porque cada vez que nosotros pensamos, ¿tiene hijos? ¿Tiene esposa? No hablemos ya. No. ¿Quién tiene novia acá? ¿Quién tiene una novia? No quiero escuchar fracasos, ¿eh?
Bien. ¿Tiene hijos usted, verdad, hermano? ¿Pensó en ello cuando lo mencioné la palabra hijos? ¿Le llegó a la mente? ¿Los vio con los ojos? Con esto de aquí adentro. Dice Juan algo interesante. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, mire, esto es muy importante, la contemplación del Señor Jesús, y palparon nuestras manos tocante al verbo. Dice, lo que oí, lo que vi y lo que palpé. Esas tres cosas, todo cristiano que piensa ir al cielo tiene que tenerlas desarrolladas. Y tienes que ver a Jesús, tienes que oír a Jesús y tienes que palpar a Jesús. ¿Es posible eso? Vamos a verlo a través de la palabra de Dios y vamos a verlo a través del libro de Fisiología Médica. Mantenga esos tres sentidos, ¿ves? Oído, audición, vista y tacto. Tres sentidos que el Señor usa para llenarnos de fe en Él. El Tratado de Fisiología Médica de Guyton and Hall, esa es una edición, la número 10ª, yo le mostré la 9ª, la número 9 la mostré con el hipopótamo, con el hipotálamo, y esta le voy a mostrar el capítulo 57, no el 58, porque el 58 era el hipotálamo, este es el que habla acerca de la corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. ¿Cómo se logran esas cosas? Este tema es básico para que su fe no se quede igual. Por eso lo voy a presentar ahora antes que se empiecen a dormir. Pensamientos, conciencia y memoria. Mire qué bonito es, como dice acá. El problema más difícil al tratar la conciencia, los pensamientos, la memoria y el aprendizaje es que desconocemos los mecanismos neurales de un pensamiento y sabemos muy poco de los mecanismos de la memoria, porque yo soy Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Nadie más puede hacerlo. Mire qué interesante es esto. Mire, la anatomía fisiológica de la corteza cerebral. La corteza cerebral contiene en total 100.000 millones de neuronas. Aquí hay más de 100.000 millones de tetrabytes. ¿Escuchó esto? El cerebro humano es capaz de almacenar una carrera de medicina, otra de derecho, otra de arquitectura, otra de ingeniería, otra de física nuclear, otra de astronauta, de todo lo almacena. Lo que pasa es que el ser humano lo limitan, lo ponen limitantes. Le dicen, no, mira, lo tuyo es hasta aquí, porque que tú eres un ser. No, Dios lo hizo poderoso al ser humano y colocó un cerebro con 100.000 millones de neuronas para almacenar información. Esto que usted ve aquí es la mitad de un cerebro. Y esa mitad del cerebro, ¿se acuerdan de lo que hay aquí? Acá, ¿qué hay acá? El hipotálamo. ¿Y esto qué es? La pituitaria. Y esta zona que usted ve ahí azul es la corteza cerebral. La corteza cerebral es el disco duro de la computadora. ¿Bien? Usted tiene una computadora, un cerebro completo, pero la corteza cerebral es el disco duro de esa computadora. Es el lugar donde se almacena toda la memoria que nosotros tenemos, está almacenada en la corteza, en esa cáscara que tenemos en el cerebro, llamada sustancia gris, que es la corteza cerebral. Funciones de las áreas corticales específicas. Cuando usted oiga la palabra cortical es corteza. Es el lugar donde se almacena. Los estudios en seres humanos efectuados por neurocirujanos, neurólogos y neuropatólogos han mostrado que las diferentes áreas de la corteza tienen funciones distintas. Cada área tiene una función distinta, vamos a verlas. Los pacientes sometidos a estimulación eléctrica relataron los pensamientos provocados por la estimulación.
Y a veces experimentaron movimientos, en ocasiones emitían espontáneamente un sonido o una palabra o daban alguna otra prueba de estimulación. Si usted nota acá lo que está diciendo, ¿no? Perdón. Si usted busca aquí en la computadora, por medio del teclado, y empieza a buscar, ¿dónde está buscando? En el disco duro. Y dice, yo quiero tal archivo. Cuando usted mande esa energía eléctrica a ese lugar del archivo, va a salir la información y está en el archivo. Así que el cerebro almacena mucha información y almacena área somática, auditiva, visual, ¿no? de tacto o somática. Y cuando usted estimula un área, de esa área sale lo que está almacenado en esa área. Por eso la palabra de Dios dice, de la abundancia que hay en el corazón, en el disco duro, habla la boca. De esa abundancia que hay. ¿De quién hablamos todo el día? ¿De quién hablamos? Una pregunta para que se la haga usted. ¿A quién menciono más todos los días? Yo tengo una novia tan linda, mira una novia, y linda que es la novia, y linda que es la novia. Y dice, wow, ya la endiosó. Ha ocupado gran parte de su cerebro y piensa en la novia desde que se levanta hasta que se duerme. Y Dios, sí, yo creo en Dios, tengo mucha fe en Él, pero mi novia es linda, ¿sabe? Tenga cuidado, usted puede amar, pero tiene que tener cuidado. Reuniendo grandes cantidades de información de la corteza, hay áreas sensitivas primarias y secundarias. Importancia. Las más importantes para la sensibilidad somática, visión y oído. ¿Escuchó esto? ¿Qué dijo Juan? Yo lo oí, lo vi y lo toqué. Esas son las áreas más importantes. Son las áreas sensitivas primarias que detectan sensaciones específicas, visuales, auditivas o somáticas. Oiga esto, lo más importante de los 5 sentidos son la visión, el oído y el tacto. Muy importante esto. Muy importante. Transmitidas al cerebro desde órganos sensitivos periféricos. ¿Qué es un órgano sensitivo periférico? Mi mano. Si yo toco la mesa, ¿sabe lo que está diciendo la mesa ahora? La mesa no dice nada, pero los cables nerviosos que salen de la mano están yendo al cerebro y están siendo analizados y dicen que la mesa está fría. Y cuando la hago así dice, y lisa. Y si la hago por acá, está un poco arrugada. La descripción la da, no las manos, es un órgano periférico que lleva por los cables nerviosos la información al cerebro a ser analizados. Y usted va a ver cómo se analiza cada pensamiento y cada cosa que hacemos nosotros. Mire, esto es el área de la visión. Nuestros ojos están por aquí delante. Y los cables viajan hacia la parte de atrás. Por eso decimos que no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. Aquí está lo que es del oído. Cuando usted escucha, es grabado aquí, en esa área de memoria para el oído. Aquí está el área somatosensitiva. Está el área de la muñeca, del codo, de las rodillas. Todo el cuerpo está en esa zona de ahí. Y aquí está la motora voluntaria. ¿Qué es la motora voluntaria? Es la que le dice al corazón, ponte a latir, te estoy observando hace rato, y a los pulmones y al diafragma dice, muévanse, y al intestino, muévanse, y es el que mantiene la sangre y todo, ¿no? Esa es la motora voluntaria, no hay que pedirle permiso, no hay que decirle que trabaje. Y de este lado está donde se elabora el pensamiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora del área de comprensión del lenguaje. ¿Cómo se comprende el lenguaje? El área de comprensión del lenguaje es el área principal de comprensión del lenguaje denominada área de Wernicke. Por favor, no se confunda. El área de Wernicke es el área donde se interpreta la información. Cuando yo toqué la mesa,
fue al área de Wernicke. Después que pasó al área somática, viajó al área de Wernicke y el área de Wernicke dijo, eso está frío. Y entonces se lo mandó al lóbulo frontal para que diera un pensamiento, y como no me molestaba, lo dejé la mano ahí. Pero si estuviese muy frío, dice el lóbulo frontal, quítala. Pero es un mecanismo tan rápido, que usted no se da cuenta. Así que esa área de Wernicke es la región encefálica del cerebro más importante para las funciones intelectuales superiores, porque puesto que casi todas las funciones intelectuales se basan en el lenguaje. Todas las funciones se basan en el lenguaje. Hay un lenguaje, mire, es un lenguaje. ¿Qué le estoy diciendo con el ceño? ¿Que estoy contento? Y si le hago así, ¿está entendiendo el lenguaje? Hay lenguajes que son visuales, somáticos, ¿no? Si te doy la mano y te rompo la mano y dices, no me caes bien. O si hago otro tipo de señal, ¿no? Y unos ojitos de... Ese es otro lenguaje. Entonces hay muchos lenguajes y todo tiene el área de Wernicke que interpretarlo. Dice, ¿qué me habrá querido decir? Mire, este es el área de Wernicke, área sensorial de interpretación del lenguaje. El área visual aquí, área auditiva acá, área somática aquí y elaboración de los pensamientos acá. Mire los ojos acá donde estamos, ¿no? El ojo lleva la información, como dijimos, a la parte de atrás de la cabeza. Área de procesamiento inicial del lenguaje visual, lectura. ¿De qué vamos a hablar ahora? Del lenguaje de los ojos. Por favor, ponga atención. Del lenguaje de los ojos. Detrás de las, dice aquí, el área de asociación visual conduce la información visual transmitidas por las páginas leídas que estamos leyendo ahora. Se están transmitiendo de ahí, por nuestros ojos, ¿hacia dónde? Hacia el área de Wernicke, el área de comprensión del lenguaje. Esta zona se necesita para interpretar las palabras percibidas con la vista. En su ausencia, ¿en ausencia de qué zona? Una persona puede tener todavía una comprensión excelente del lenguaje a través del oído, pero no de la lectura. Jesús le llamó a esto porque oyendo no oyen, o porque viendo no ven. Dice, oh, tú entiendes lo que te hablo, pero no entiendes lo que ves. Oh, tú tienes problema en el área visual. Pero que esa es una área que está relacionada con el área de Wernicke. El área de Wernicke es un área que pega con lo visual, con lo somático y con lo auditivo. Está conectado. Se conecta. Y esas tres, ¿no?, le lleva información. Otra, información visual. Si esta región se destruye, la región visual, pero se mantiene intacta el área de Wernicke del lóbulo temporal, la persona afectada puede interpretar las experiencias auditivas de la manera habitual, pero no la corriente de experiencias visuales que pasan desde la corteza visual de aquí atrás. ¿Ve la flecha cómo lo lleva? La flecha del área visual la está llevando al área de Wernicke. Las personas pueden ver las palabras, incluso saber que son palabras, pero no interpretar su significado. Este trastorno se denomina dislexia o ceguera para las palabras, porque oyendo no oyen. Por eso el Señor dice, oye atentamente mi voz. O sea, cuando vas a escuchar a Dios, tienes que abrir los canales y poner toda la atención. Hay que vaciar los pensamientos. No se puede venir a la iglesia diciendo, ¿quién es que va a predicar? Oh, el hermano, ese no sabe predicar. Y ya viene y se sienta ahí y dice, yo estoy aquí, pero realmente, y no le pone atención, y usted está predispuesto con un pensamiento para no escuchar la voz de Dios, que usted no sabe cuándo el hermano, porque usted no conoce el corazón de nadie. Yo Jehová sí escudriño el corazón, dice el Señor, y la mente. Y usted no sabe lo que Dios ha hablado a través de él, para que él venga y le hable a usted. Pero cuando se empieza a hacer juicios,
personales, entonces no se puede captar la voz. Y déjeme decirle, todos los días Dios nos habla. A través de mucha gente y a través de personas que no son ni siquiera de la iglesia. Yo le he orado al Señor y a veces viene un paciente y me hace una historia y me responde lo que yo le pregunté a Dios. Y me quedo mirando y me río. Dice, no se ría que es serio. Digo, yo sé, sí, yo sé, es serio. No puedo porque me gozo. Porque yo sé que el Señor me está hablando. Me responde de una manera, me responde de otra. Pero Dios habla las 24 horas del día con cada uno de nosotros. Por favor, mire, si yo destruyo el área visual, entonces yo puedo ver las palabras, pero no las puedo comparar con el almacenamiento que yo tenía en el pasado. El proceso de aprendizaje es este. Primeramente usted aprende a escuchar, ¿sí o no? A usted le hablan y usted es un bebé y le dicen agua. Y agua. Entonces le dicen water. Agua. Y el bebé trata de decir, pero mire, le está hablando y está almacenando una palabra y está almacenándola con relación a algo visual. Entonces la palabra tiene sentido porque ya son dos zonas que la han tomado, la zona auditiva y la zona visual. Así que cuando le hacemos al bebé así, el bebé dice, Abba. Entonces ya interpreta lo que está mirando. Pero si él mira y no interpreta, hay que revisar que hay algún problema en el área de Wernicke. ¿Me estoy dando a entender, por favor? Entonces, primeramente usted tiene que aprender a escuchar. A Dios hay que escucharlo primero. No hable, cállese, escuche. Después de escuchar a Dios, usted aprende a balbucear. Y después empieza a madurar. Y después se aprende a leer. Cuando ya uno va a la escuelita ya no sabe hablar. Y le enseñan la palabra papá. Y uno la ve la palabra. ¿Usted la reconoce? Y dice, no, nunca la he visto. Eso es la palabra papá. Dice, oh, yo sé ya, entonces. Y ahora conoce a papá, pero ahora ha visto la palabra escrita y ahora tiene una memoria escrita y una fotografía unida en la misma zona. ¿Me doy a entender? En la misma área visual. Y cuando oye el sonido papá, sale la letra y sale también la foto del papá a través de un sonido. Y si lo veo a mi padre, me sale la palabra, ¿no?, en el oído y ya yo sé cómo la voy a pronunciar. O sea que hay una interrelación en esas tres zonas. Lo que oíron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. La palpación, vamos a buscarla ahora un momentito. Escuche esto, una las lesiones de las áreas de asociación auditiva, todo lo que tiene que ver con asociación auditiva del área de Wernicke, no reducen la capacidad acústica del individuo. Si yo daño el área de Wernicke donde se escucha, él sigue escuchando por el oído. Pero mire, ni la diferenciación de los tonos sonores, ni siquiera la interpretación de los patrones sonoros sencillos. Sin embargo, estas personas no lograrán interpretar en muchos casos el significado del sonido percibido. ¿Escuchó esto? Oigo el sonido, sé que es un sonido, sé que está alto o bajo, pero no sé. Porque oyendo no oyen. El Señor Jesús hablaba, escuchaban las palabras y no interpretaban nada porque tenían daños, y se lo voy a mostrar con la Biblia luego. Las lesiones en el área de Wernicke de la corteza auditiva impiden a menudo que la persona interprete el significado de las palabras, aunque las oiga perfectamente, incluso las pueda repetir. Las repiten, pero no pueden. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su corteza, su cerebro está lejos de mí. ¿Cómo se puede estar hablando
y el cerebro lejos. La Biblia lo va a contestar en un momentito, hermano. Manténgase pendiente en esto. Tras una lección grave en el área Wernicke, una persona puede oír perfectamente bien e incluso reconocer diferentes palabras, pero será incapaz de ordenarlas en un pensamiento coherente. Oye, habla y todo, pero no coordina. De la misma manera, la persona puede leer las palabras de una página impresa, pero no reconocer el pensamiento transmitido. ¿Qué le pasaba a los fariseos de la época y a los judíos? ¿Sabían la Biblia completa? ¿Se la sabían toda? ¿La ley completa? ¿De qué les servía? Había un bloqueo en el área de Wernicke. Y esa área de Wernicke la trabaja Satanás. Mire, cuando escuchamos, nuestras orejas están por acá. Cuando escuchamos, son almacenadas en el área auditiva. Cuando tocamos algo o algo nos toca a nosotros, va al área somática. Y cuando vemos algo, va al área visual. Y todas esas áreas llevan, usted ve la flechita, la información al área de Wernicke. Dice el área auditiva, ¿qué estoy escuchando? Y el área de Wernicke dice, tal cosa. Y le dice al lóbulo frontal, óyeme, escuché tal cosa. Dice él, bueno, hay que tomarle, ¿no?, atención a esto. Si usted está durmiendo en su casa y el olfato empieza a percibir humo, ¿a dónde viaja? Al área olfatoria. Y de ahí viaja, ¿sabe a dónde? Al área de Wernicke. Y dice el área de Wernicke, bueno, eso es fuego. Óyeme, ¿qué tú crees? Dice que hay que pararse de aquí. Entonces él la despierta a usted, lo despierta. De esa manera trabaja. Si usted está durmiendo y escucha un ruido muy fuerte, del oído viajó la información al área de Wernicke y el área de Wernicke se la envió interpretada a el área del lóbulo frontal y hizo el pensamiento. Si usted escucha esto, Cristo viene pronto y hay que prepararse. Pero no se preocupe mucho, no. Tómelo despacito. Y ya el Señor Jesús viene descendiendo a la nube de los cielos. Y si viene otro portando por la puerta, ¡ahí viene Cristo! ¿Qué hace usted? ¿A cuál le pone caso de los dos? No tan solo por eso. Tiene que haber una evidencia de lo que usted está hablando. Tiene que haber una evidencia, tiene que haber, ¿no?, eso. Usted no puede hablar sin tener peso la palabra. Cuando usted va a hacer algo, tiene que ser demostrado. Y la Iglesia Adventista tiene algo interesante. Todo lo que se dice acá es demostrable. Totalmente. Todas las profecías del Espíritu de Profecía se cumplen al pie de la letra. Por eso nosotros estamos confiados de que estamos en el lugar correcto. Así que cuando usted le dice, tal como lo dijo el Espíritu Santo, tal como lo dijo el Espíritu Santo, pero para eso hay que tener una buena área de Wernicke para interpretarlo, porque la gente dice, ¿el qué? No, que hay una crisis económica. Le dice, no me digas. Quiere decir que aunque lo lee en el Espíritu de Profecía, no lo puede interpretar y no le pone atención. Y los pensamientos que hace no son pensamientos buenos, porque no tiene sentido. El área de Wernicke no interpreta, porque viendo, oyendo, no ve ni oye. Ezequiel 12 dice, hijo de Adán, tú vives en medio de una casa rebelde, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, porque son rebeldes. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no vemos y oímos? Porque somos rebeldes. Tenemos que pedirle perdón a Dios por la rebeldía. De una forma u otra tenemos nosotros que arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname porque fui rebelde, pero desde hoy yo deseo hacer tu voluntad. Mateo 13 y 14, por eso les habló por parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. El área de Wernicke no entiende nada, no puede interpretar nada. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Eso se llaman
cegueros y sordos espirituales. ¿Cuántas veces Dios le dijo a los judíos, porque viendo no ven y oyendo no oyen? Dígame, hermana. Vamos allá, hermana. Lléveme despacito, hermana, que quiero terminar como a las 12 de la noche hoy. No, yo se lo voy a interpretar, lo voy a hablar ahora. Ahora mismo le digo cómo se daña el área de Wernick. Mateo 13, primero dijimos que la rebeldía bloqueaba el área de Wernick, ¿sí o no? Y la palabra rebelión, ¿qué quiere decir? ¿Y a quién le llamaron rebelde en el cielo? Oh. Mateo 13, 15 y 16. Porque la mente de este pueblo está entorpecida. ¿Escuchó la palabra? Dice que está entorpecida la mente de este pueblo. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con sus oídos, ni entender con su corazón, con el área de Wernick, para que no se conviertan y yo los sane. Oiga esto, Satanás bloquea y pone rebeldía para impedir la sanidad, la salvación. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice Jesús, dichosos. Hermanos, 2 Corintios 3, pero la mente de ellos fue embotada, ya no corta. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Ah, no es que se daña, es que Satanás pone un velo a los rebeldes en el área de Wernick, para que vean y no vean, para que oigan y no oigan, y entonces no sean sanados por el Señor Jesús. Es imposible, dice aquí, hasta el día de hoy cuando se lee, dice a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. ¿El qué cubre el corazón? Un velo de oscuridad, de rebeldía. Pero cuando se conviertan al Señor, se le quita el velo. Hay que convertirse al Señor. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Arrepentidos y convertidos. La conversión no es que usted se haya mojado en las aguas. No, no es que cuando usted recibió, vino por una emoción y se bautizó y pertenece a una iglesia y viene a un club social los sábados y se sienta ahí, como esta mañana estaba llena la iglesia. Muchos sabáticos. Ya esos van curaditos a la casa a dormir después de la llenura que se dan. Y reposan todo el sábado. Eso no agrada a Dios. Pero Dios tampoco anda detrás de ellos molestándolos, porque ellos mismos se molestan solos. Cuando usted tiene una vida dedicada a Dios, es una vida de servicio a Dios. Es una vida de servicio, de entrega total, del yo. Porque Pablo lo decía claramente, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí esto es, en mi mente no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así encuentro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Mas en mi interior yo me deleito en la ley de Dios. Pero ve otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús lo libra de la ley del pecado y la muerte. Jesús quita ese manto, ese velo del área de Wernick para que usted pueda ver. Los que iban camino de Emaús, esos apóstoles que iban camino de Emaús, en el camino se encontraron con Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué palabras son estas? ¿Y qué dijo él? Dijeron ellos, oh, ¿tú eres el único extranjero? Viendo, no veían. ¿Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado acá? Ay, pero, ¿qué te pasa a ti? ¿Dónde estabas tú? Y dijo, oh, duros de corazón. ¿No le dijo eso? Para entender lo que los profetas hablaron de él. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús fue a partir el pan, en ese momento Jesús le quitó el velo por la incredulidad de ellos.
porque eran rebeldes, se fueron decepcionados, porque eran carnales, pensaban que era un reino terrenal y no habían entendido lo que Jesús le había dicho. Por eso hay fracasos espirituales en la iglesia. Hay personas que se han salido de la iglesia porque el Señor no los sanó. Yo pensaba que me iba a sanar. Digo, sí, ¿te enojaste con Dios? Eso no vale la pena. Digo, fracaso espiritual. Y Jehová siempre contesta las oraciones. Pero cuando nosotros siempre andamos con el egocentrismo, no contesta, porque lo que quieren es para seguir su vida. Quieren seguir su vida haciendo lo malo y querer que Dios lo sane, y no es así. Dios lo sana cuando su nombre es glorificado para salvar a otra vida que está cerca de esa vida. No de otra manera. Por eso nosotros tenemos que entregarnos completamente y decirle, Señor, he aquí lleno de enfermedad, lleno de problemas, para que me uses para tu obra, para que traigas personas para este evangelio, pero ayúdame porque no tengo las herramientas. Segunda de Corintios 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden. El cual, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que hay un Dios en este siglo que cega el entendimiento en el área de Wernick, pone ese velo oscuro para que usted no pueda ver, oír y pueda accionar, no puede interpretar lo que Dios dice. ¿Sabe las veces que me hablaron de la palabra? Y tan pronto yo soy bautizado, en los pocos días empiezo a estudiarlo y empiezo a maravillarle y me pongo contento y le digo a mi hermano, mira lo que dice aquí. Dice él, eso te lo dije siempre. Y yo dice, no, primera vez que lo veo. Porque era incrédulo. ¿Cómo incrédulo va a poder? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero yo tengo que escuchar la palabra de Dios y querer que la palabra de Dios haga asiento en mí. Debo yo de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que soy un pecador. Señor, pasa un cascán sobre mi vida y dime dónde están todos los cánceres que tengo que no te agradan a ti. Pasa ese cascán en mi mente y saca toda la inmundicia. Saca esas cosas que veo en el internet, saca esa basura que veo en las calles, saca esa basura que como, saca esa basura que bebo, saca esos pensamientos maléficos y mora tú en mi corazón. Pero eso es algo voluntario. Cuando el corazón se abre de esa manera, el Padre dice, ay, mi hijo. El Señor, dice el Señor Jesús, que aquel hijo pródigo preparó un discurso. Dice, no, este discurso va a preparar porque cuando me presente a él, no se va a negar. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no espera eso. El Padre solamente ve cuando llega. Y cuando viene de lejos, se acerca y lo abraza. Y él le dice el discurso, pero no le escucha. Dice, cámbiame la vestimenta a él. Cámbiasela. Que vamos a hacer una gran fiesta hoy. Vamos a transformar el carácter de mi hijo. Y ya mi hijo se va a parecer a mí. Y no lo voy a tratar como un jornalero. Lo voy a tratar como mi hijo. Cuando uno se rinde el corazón a Dios, el Señor toma posesión y control absoluta. Así que Satanás cegó el entendimiento por no creer. ¿De qué me va a hablar? ¿De salud? Yo sé esas cosas. Yo tengo 30 años en la iglesia, pero nunca la he vivido. Está sufriendo las consecuencias. Pero tiene que convertirse porque la reforma por salud es una segunda conversión. Totalmente. Porque es el donativo a Dios del yo completo. El dejar de gobernar, porque nosotros decimos, no, porque yo alabo al Señor y yo voy a la iglesia y estudio la escuela sabática y lo peor que hacen es esa religiosidad. ¿Cuánto estudiaron la lección? Los 7 días. Los 7 días. Y es mentira que no estudian nada. ¿Quién se sabe el versículo de memoria? Nadie. Porque tiene 7 días para estudiar, no se lo aprenden, porque no estudian. Y otra cosa es que, ¿quién nos tiene los donativos? Yo ayudé, di ropa, di dinero. Bueno, ya son fariseos, todos pasaron con 100.
Y se van con la motita a la casa, tranquilos, porque ya cumplieron como fariseos. Y eso hay que acabar el fariseísmo dentro de nosotros. No puede existir ese tipo de cosas, porque eso no agrada a Dios. Ni Dios mora en un corazón que está haciendo esas cosas. Nosotros no tenemos que darle a nadie la razón la ve Dios en el día a día. Pero darle razón a alguien, no, porque yo estudio la Biblia, mire, yo estudio mucho, ¿sabe? Yo me levanto todos los días temprano y eso es oración de rodillas y todo, y una vida de chicharrón y de manteca y de todas las cosas. Digo, bueno, siga orando. Porque si usted ora y no es transformado, la oración no está haciendo nada en la vida. Porque una vida que está dedicada a oración, se ve la transformación en el ser, porque de la abundancia del corazón habla la boca y todo el ser proyecta eso. Totalmente lo proyecta. Pero nosotros una vida que vivimos así, esto es agonizante, hermanos, muy agonizante. Pasamos 40 años en la iglesia y pensamos que nos vamos a salvar por antigüedad en el servicio. La salvación es hoy que el Señor la quiere dar. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Nosotros tenemos que tomar decisiones para que nuestra vida no sea como la de los demás. Yo me lamento de que mi vida no es como la de Daniel. Todos los días se lo digo al Señor. Porque Daniel fue un hombre de oración, pero de corazón perfecto delante de Dios. Y Daniel hizo que un rey se arrodillara. Eso no lo decidió Dios. Y cuando vamos a morir en forma trágica, la morimos mirando a Cristo Jesús como murió Esteban. ¿Y Moisés quién lo puso enterrado? Moisés no tenía que morir, porque estaba lleno de vida. Pero el Señor dice, mira, te voy a poner a descansar para venir a buscarte, porque tienes que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas mi dádiva es que pronto vengo por ti. Y se lo llevó al cielo. Mira, a Moisés no le dijeron que se lo llevaban, sino que Moisés iba con Dios. Ay, déjame entrar allá. Y dice, no. Pero si yo le hubiese dicho, es que te voy a venir a buscar, dice, me lo hubiese dicho antes también que estaba. Si era para venir donde ti, me dice eso y ya cambiamos los planes. Y digo, no te preocupes por eso, llévame donde tú quieras, porque Dios tiene planes con nosotros. Efesios 4 dice, 17, esto pues, digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga esto, se entenebrece el entendimiento porque somos duros de corazón. Satanás le pone un velo ahí, dice tranquilo, ya no tiene que molestarte. Tú vas a escuchar a Dios, no vas a ver nada, así que vas a tener menos problemas. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Permítasenos resaltar de nuevo la importancia global del área de Wernicke para procesar la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro. La destrucción de esta área habitualmente deja a un adulto en un estado próximo de demencia de por vida. ¿Escuchó esto? Si Satanás se apodera de esa área, mire, usted ha escuchado personas que usted le lee la Biblia y se la lee y dicen, sí, wow, maravilloso. Y dice, ¿y qué tú crees? Dice, ¿de qué? Y uno le dice, ¿pero tú no entendiste lo que dice aquí? Sí, claro que yo entiendo todo. No entendió, porque el que entiende cambia. Cuando el entendimiento llega, porque mi pueblo perece por falta de entendimiento. Pero si entienden, no perecen. Memoria positiva y negativa. Sensibilización o habituación de la transmisión sináptica, de la unión de las células nerviosas. Con frecuencia se piensa que los recuerdos suponen una recuperación positiva de los pensamientos o experiencias anteriores, pero en general la mayor parte de la memoria es negativa y no positiva. ¿Escuchó esto? Mire lo que sucede. ¿Se han sentido bien con las charlas acá? Son masoquistas. Miren, si se sienten bien con las charlas, si al terminar la charla nosotros yo empiezo a patear las personas y a golpearlas y todo eso, si yo regreso el año próximo a California, ¿de qué se van a acordar? Cuando me vean inmediatamente, de las patadas. ¿Qué recordamos? Recordamos lo negativo todo el tiempo y no lo positivo. Todo lo positivo es abolido por un hecho negativo. Por eso tenemos que cuidar nosotros todos nuestros actos, porque usted puede sembrar mucha lechuga y echar una sola plaguita que acabe con el sembrado completo. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Consolidación de la memoria. ¿Qué es la consolidación de la memoria? Para que una memoria a corto plazo se convierta en memoria a largo plazo, que se pueda recuperar semanas o años más tarde, ha de consolidarse. En otras palabras, la memoria a corto plazo, cuando se activa repetidamente, debe iniciar de alguna forma cambios en las propiedades químicas, físicas y anatómicas de la unión o sinapsis que son responsables de la memoria a largo plazo. Este proceso se requiere de 5 a 10 minutos para una consolidación mínima y 1 hora o más para una más consistente. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Que a Dios hay que dedicarle 1 hora al día. Óigame. 1 hora al día, ¿es mucho? Ay, que no tengo tiempo. Mejor sáquelo ahora para que después no tenga tiempo. Porque después llegará el tiempo que no habrá más gracia y ya no hay tiempo. Pero ahora es el tiempo de salvación. Tenemos que sacar el tiempo para pasar 1 hora solas con Jesús, para estudiar la Biblia, para orar fervientemente. No una oración como a veces andan tan rápido y dice, Señor Jesús, ayúdame este día, que me vaya bien en el nombre de Jesús, amén. Ya, se fue. Wow. Y entonces el día calienta tanto que el Señor Jesús no estaba cuando empezó el calor y entonces a usted le da mucho calor. Pero si el Señor Jesús se va con usted de la casa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tema mal alguno.
La consolidación y el tiempo requerido probablemente se expliquen de la siguiente manera por el fenómeno de las repeticiones o ejercicio de la memoria a corto plazo. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Escuche esto. Y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte, las atarás a tu mano por señal. Hoy en día andan sin Biblia en la calle. ¿Y usted es cristiano? Dice, sí. Y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas o tus puertas. La importancia de la repetición para convertir la memoria a corto plazo en una memoria a largo plazo, dice así: el ejercicio repetido de la misma información. ¿De cuál información? ¿De qué van a hablar en la iglesia hoy? De la palabra de Dios. Ah, pero eso es lo mismo que yo siempre oigo. Por eso no hay memoria, porque no queremos escuchar a Dios 1500 veces, porque el hipotálamo y el área límbica, usted rechaza 99 y guarda para el recuerdo menos del 1%. Repetición, la misma información en la mente acelera y potencia el grado de transferencia de la memoria a corto plazo hacia memoria a largo plazo, y por tanto acelera y potencia la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a ejercitar la información nueva, en especial aquella que capta la atención de la mente. También justifica porque una persona despejada consolida los recuerdos mucho mejor que una persona con fatiga mental. Mire, por favor, si usted está muy cansado y llegó a la casa muy cansado en la noche y tiene mucho sueño, no estudie la Biblia. No la estudie. Haga una oración sincera y dice: Señor, hoy estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Y el Señor entiende. Eso lo entiende el Señor, que hubo mucho afán en el día, mucho trabajo, esto. Y el Señor es bien comprensible. Se acuesta a dormir después de una oración, tranquilo. Pero si usted abre la Biblia y se duerme, acaba de almacenar que cada vez que abre la Biblia le va a dar sueño. Y la memoria asociativa, cada vez que le ve la Biblia, mire, esto parece gracioso. Pero hermana, quédese conmigo aquí, hermano. Ese hermanito me quiere mucho. Tomé agua, prepárense. La memoria asociativa es esto. Como explicamos hace un momento, que recuperamos memoria negativa, si todo lo positivo que usted cree que pasó, con algo negativo que se haga, ya todo lo positivo se fue. Pero es la memoria asociativa. Si yo estoy con el hermano caminando en la calle y estamos visitando a alguien y yo vengo y le doy una bofetada a esa persona y no fue el hermano, pero cuando vean al hermano, ¿en quién van a pensar? En mí. Memoria asociativa. Así que cuando usted vaya con muchos sueños, no abra la Biblia, se va a dormir con la Biblia y después la va a usar como una píldora para el sueño. Dice, no, dice una hermana, recientemente me visita, me dice, no, cuando no tengo sueño yo me pongo a estudiar la Biblia y me duermo de una vez. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted está cansado, no entiende nada, porque el mucho estudio fatiga a la carne. Y no se retiene nada en el cerebro. Lo mejor es cuando usted se levanta de madrugada bien descansadito y usted abre esa Biblia y empieza el fuego ahí mismo de la dopamina y todo. Y entonces empieza todo eso a caminar ahí adentro. Mire, eso es tremendo. Energético. El mejor ejercicio que hay que hacer por la mañana es la Biblia y después hay que salir a caminar, que somos muy vagos. La iglesia no le gusta caminar y dice, no, yo hago mucho ejercicio, pues yo estoy todo el día de pie en el trabajo. Codificación de los recuerdos durante la consolidación. ¿Qué es codificar? Codificar es que cuando usted está haciendo un programa en la computadora y usted la quiere apagar, la computadora le pregunta abajo, ¿lo quiere guardar? Y usted dice, ¿sí o no? Sí. ¿Bajo qué nombre? ¿Por qué? Porque lo nuevo y lo antiguo se comparan buscando semejanzas y diferencias.
Por lo tanto, durante la consolidación, los nuevos recuerdos no se conservan al azar en el cerebro, sino en relación directa con otros recuerdos del mismo tipo. De este modo, luego se puede buscar en el almacén de memoria para encontrar la información requerida. Colocarlo ahí, dice, Pastor Gambetta. No, ¿verdad? No hagan folder del pastor, por favor. Entonces usted hace un folder y le colocan lo que usted quiere, así entonces usted va a tener memoria. No, yo lo voy a colocar este nombre para poder recuperarla cuando yo quiera. ¿Cómo usted se llama, hermano? ¿Cómo? Remberto. Mire, él es el hermano Remberto. ¿Quién conocía al hermano Remberto? ¿Y sabían que él se llamaba Remberto? Porque él nació y le colocaron el nombre de Remberto. Por eso se llama Remberto. Y él se presenta como Remberto en todas las personas. Y hasta pone su nombre en la licencia de Remberto. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Escuchó la repetición? Yo espero que se acuerden de él. ¿Cómo se llama usted? Mire cómo la memoria no se guarda, ¿eh? Ese hipocampo, mire, con ese pollito adventista del séptimo día por ahí, no coge nada. Y esa área de Werní, mire, con esa garacita por ahí, no coge nada. Y esa área de Werní con el quesito, no coge nada. Porque mientras estamos lejos de las cosas de Dios, hay un velo que cubre el área de Werní. No puede Dios despertar una mente que no sea obediente. Por eso en Babilonia solamente habían 4 muchachos que Dios le dio. A 4 le dio, no a todos los que llegaron, porque esto no es salvación porque todos están en la iglesia en Cristo. No piense que porque su nombre está allí, anotado acá, y que la iglesia, usted es miembro de la iglesia, no, ni que dio diezmo, porque eso a Dios le vale de nada. El diezmo es un mandato, no es un favor que usted le hace a Dios. No hay nada que le hagamos a Dios. Dios nos salva para su servicio. Nuestro cerebro funciona con los datos y las informaciones que recibe a través de los sentidos. Sensaciones a través del tacto, el instrumento es la piel. Imágenes a través de la vista, el instrumento son los ojos. Olores a través del olfato y el instrumento es la nariz. Sabores a través del gusto y el instrumento es la lengua. Y los sonidos a través de la audición y el instrumento son los oídos. Vamos a ir a un ejercicio en un momentito. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice, usted puede tener muchos pensamientos, pero si usted penetra el consejo de Dios, se queda para siempre. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra instruir? Tómale el sabor a Dios. Si sabe bueno, te va a gustar toda la vida. Pero si Dios sabe malo, no le va a gustar. Nosotros podemos acostumbrar a nuestros hijos a no querer a Dios, porque siempre vivimos quejándonos. Llama a alguien por teléfono y dice, ay, aquí ya usted sabe, pasando problemas y todo, y los hijos se quedan mirando. Y después dice, vamos a orar mis hijos. Eso es contradictorio. En la mente del niño dice, óyeme, yo no quiero eso. Y empiezan los niños, porque a los niños les gusta la sinceridad. ¿Sabe por qué los jóvenes se van de la iglesia? Por la falta de sinceridad de los líderes de la iglesia. Porque los líderes no viven lo que hablan, no son consecuentes con el mensaje que representan. Y ellos ven como la dualidad y la falsedad, y ellos quieren algo auténtico, verdadero. Porque si hubiese verdadero, fueran fieles a Dios. Y yo hablo con muchos jóvenes, porque yo fui anciano de jóvenes, y lo escuchaba, que se desahogaran. Tú ves a mami así, pero le gustan mucho las novelas, y después viene a la iglesia a decir que no ve novelas. Vive doble vida. No, nadie ve novela aquí, gracias a Dios, ¿no? Salmos 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué lo limpiará el viejo? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar los dichos de Jehová para no pecar contra él.
Vamos a hablar del ejercicio neurológico de la fe. Vamos a hablar de él. Ponga mucha atención y tome nota de lo que voy a decir. La fe viene por, y el oírla, qué bueno que es específico. Dice, no porque escuches, sino porque escuches la palabra de Dios. Por eso los profetas hablaban así en el pasado. Así ha dicho Jehová. Para que escuchen palabra de Jehová. El ejercicio neurológico de la fe es este. Deuteronomio 11, 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal a vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Es un mandamiento esto? ¿Es un mandamiento? Dice, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Qué es el corazón? ¿Y el alma qué es? Todo el ser. Óigame. Todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. El Señor dice, pon mi palabra en tu corazón. Átalas a tu mano, no andes sin Biblia en la calle. Ponla, dice aquí, por frontal entre vuestros ojos. Quiero que la veas. ¿Qué dijo Juan? Lo que vieron nuestros ojos. Nuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántas veces al día? 4 veces al día el ejercicio neurológico. 4 veces al día el ejercicio. Si yo hablo, ¿yo escucho? ¿Escucho? Póngase de pie, hermano. Se puede sentar, hermanito. Gracias. Mire lo que sucedió. Son malos, esos hermanos son malos. Hay que borrarlo, pastor, del libro. Miren, el hermano escuchó mi voz, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando él escuchó el sonido de mi voz? ¿Dónde la procesó? En el área de Wernicke. ¿Y después dónde lo llevó? Al lóbulo frontal. Y después él pensó, dice, me voy a parar. Y él oyó su propia voz en su mente. ¿Escuchó esto? Porque nosotros somos así, escuchamos nuestra voz. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿la escuchamos? ¿La escuchamos? Así que si usted no tiene hijos, dice tú, bueno, no tengo hijos, entonces voy a tomar la palabra de Dios y la voy a leer en voz alta. Eso se hace con los disléxicos, porque no interpretan con los ojos, pero sí por los oídos. Así que cuando usted lo dice en voz alta, ¿qué voz está escuchando? La suya propia. Mire qué interesante. Y esa es la voz que obedecemos todo el tiempo. Si yo le digo, hermano, no se pare y él se quiere parar, ¿qué hace? Se para. ¿Qué voz obedeció? La de él, aunque yo le dije que se parara. Quiere decir que él decide en su lóbulo frontal, después de interpretar la palabra, si él se va a parar o no. ¿Se pudo entender, hermanos? ¿Todo bien? Miren. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Bien. Si usted escribe la palabra de Dios, escuche esto. ¿Lo está haciendo con las manos, con los ojos o los oídos? Con las manos. ¿La está tocando la palabra? Entonces, cuando usted escribe la palabra, la toca y tiene 3 memorias. Memoria visual, auditiva y de tacto. Y las 3 memorias son de Dios. Hermano, usted no se imagina esto, pero eso es maravilloso. Verán cosas ahora en un momentito. Si usted tiene esas 3 memorias, dice, y en tus portadas, ¿para qué Dios quiere eso? Miren la promesa. Para que sean aumentados vuestros días, en salud o enfermedad. Y los días de vuestros hijos. Esta bendición es para usted y para los hijos. Óigame, poderoso. Sobre la tierra que juró Jehová Dios, Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis,
como améis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él os allegaréis. Oiga la promesa, dice, yo te voy a dar larga vida para que llegues a mí. Es maravilloso, la fuente de sanidad. Dios dice, yo te quiero sanar. Yo te quiero sanar, dice el Señor. ¿Cuál es la práctica, hermanos? Mire, la práctica es tomar las promesas de Dios en la palabra. Supongamos que usted toma un salmo. Yo le voy a decir este ejemplo. Esto Dios lo reavivó en mí en un momento de crisis en mi oficina, con un paciente de ataque de pánico. El paciente, yo estoy hablando con él de lo más normal, tranquilo, todo, pero me dijo que estaba rápido, tenía que irse. Y digo yo, fíjate, cuando ya nos vamos a pedir, bueno, que te vaya bien, que tengas un buen viaje. Y ahí cuando le dije la palabra viaje, fue al archivo de la mente y fue al área de Wernicke y produjo un pensamiento de terror y pánico. Y se tiró en la camilla. Y dijo, ¿qué te pasó? No, que no me voy. Y digo yo, cálmate. Tenía pánico a los vuelos. Y yo le desperté el archivo de la mente y vino a su mente porque tenía terror a eso y le dio ataque de pánico. Y empecé con psicología y después con estadística. No, pero tú sabes que, mira, hay más accidentes en la tierra que aviones que se caen. No me importa. Digo, bueno, se acabó la psicología. No es creyente. Digo, mira, perdóname, yo lleno de pacientes afuera. Y digo, ay. Digo, te puedo leer la palabra de Dios. Haga lo que usted quiera, pero no me voy. Digo, ahora sí. Digo, Señor, ayúdame. Y oré al Señor y el Señor me dice, háblale. Tomo la palabra y tomo el Salmo 91. Y lo leo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, Jehová, Dios mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él te librará. Y empiezo a leer en la palabra y cuando se la leo otra vez, el mismo versículo, 5, 6, 7, 8, 9. Se para de la camilla y se sienta frente a mí y digo yo, wow, ¿tú la puedes leer? No puedo. Entonces digo yo, ok, voy a la computadora, la hago en letras grandotas, salió como en 4 o 5 páginas, y se la entrego. Digo, ¿ahora la puede ver? Sí, yo quiero que tú la pronuncies con tus labios. Y ella empieza a pronunciarla con sus labios, la pronuncia 12 veces, 14 veces. Y luego me dice, ¿me puedo quedar con esto? Tranquila. Y digo, sí. Y se lo lleva y se va. Me llama a las 4 de la tarde, después, pues fue en la mañana. Me dice, ya llegué. Oye, pero eso es mágico. Me llamó mago. La palabra de Dios no regresará a Dios vacía, pero hay que depositarla en el corazón de forma repetitiva, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo dejo de escuchar a Dios por 2 días, estoy hecho un desastre espiritualmente. Es malo eso, y yo lo sé, porque lo he vivido en el pasado. Terrible. Se siente una sensación de vacío, de soledad. Eso es terrible, es morirse. Así que empecé con esto y lo he aplicado en pacientes con ataques de pánico otra vez. Lo he aplicado con pacientes de cáncer. Un pastor colombiano tenía cáncer de colon. 6 meses el Señor se lo quitó completamente. 4 reportes de oncólogos diferentes diciendo que no tiene nada. Su iglesia llena de gente del mundo buscando solución para sus problemas. Buscándolo a Él porque piensan que Él tiene la solución, porque Él recibió la solución. Así que de esa manera este pastor tiene una iglesia llena. Y nosotros dándole larga a la Reforma Pro Salud, algo maravilloso y poderoso que el Señor tiene. Así que aplicó los 8 remedios de Dios, hizo el ejercicio neurológico de la fe y fabuloso. En esta ocasión les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar el testimonio de mi sobrina. El testimonio de mi sobrina de 25 años.
Mi sobrina me llama de la República Dominicana en un momento y me dice, tío, me encontraron lupus. Digo, ay, mi hija, qué pena me da. Digo, ¿qué podemos hacer? Dice, ay, tío, yo quisiera ir a su casa. Yo tengo en mi casa una habitación de visitas donde tengo mi cocina y mis cosas, pero ahí yo, a los que sufren mucho de mi familia, lo he sometido a la obediencia. Esta niña fue educada en una iglesia de otra denominación, no voy a decir cuál. Ámbar Báez, mi sobrina, cuando se le diagnostica lupus, tenía nódulos linfáticos en todas partes, tenía infecciones de nódulos linfáticos, tenía dolores articulares, no podía apretar las manos, no podía cargar bolsas de supermercado, 25 años y servía para poco. No podía casi caminar de los dolores. Así que cuando recibió la noticia en su iglesia dijeron que eso no tenía cura, su pastor es médico, pero está enfermo también. Cosa interesante esta. Y entonces a la sobrina le dije, bueno, ¿tú crees que te vas a sanar? Claro, digo, si tú crees, tú vienes, si no crees, no vengas. Ella fue con la fe de que sí. Pues cuando llegó le guardé una mascota de notas. Y cuando llega le digo, Linda, te tengo el tratamiento aquí. Y se lo pongo. Y lo abre rápidamente, porque el que quiere sanarse busca la información. Tío, pero está vacío. Dice, no, el tratamiento lo llenas tú. Le expliqué lo de los crudos, la jugoterapia y todo, y al principio le enseñé a hacer los platos. Pero mi sobrina empezó a escribir las promesas de Dios, que son muchas, a escribirlas de forma repetitiva. Un solo versículo lo repetía por muchas páginas, y lo hacía 4 veces al día en voz alta. Y esto fue lo que sucedió con mi sobrina. Para analizar el lupus se analiza con un examen llamado ANA. Y el ANA cuando está menos de 7.5 no está detectado, pero cuando está más alto, ¿no?, de esto ya es lupus. Ella lo tenía en 75. Esta es mi sobrina, Ámbar Báez. El examen de laboratorio fue hecho el 31 de agosto del 2007, donde reveló que tenía el ANA en 75. ¿Lo está viendo ahí? Bien. Cuando empezó el procedimiento, no fue en esa fecha, sino en octubre que ella llegó a mi casa. En octubre comenzó y ya para enero, lo ve aquí, 19 del 2008, tenía el ANA en 30. Sin medicamentos, sin químicos, sin nada. Alimentación, 8 remedios de Dios, confianza en Dios y ejercicio neurológico de la fe. Cuando esas células del cuerpo empiezan a percibir la palabra de Dios, todo el ser obedece a su ley, obedece a su palabra, todas las células son transformadas por la vida que ha escrito Jesús adentro. La palabra de Dios no regresará a Dios vacía. Este es el remedio que le decía, hermanos. Les tengo el mejor remedio. Además de obedecer las 8 leyes, esto es un mandato de Dios. Pondréis mis palabras en tu corazón y en vuestra alma. Las ataréis por señal. Serán por frontal entre vuestros ojos. Quiero que los ojos, los oídos, quiero que el tacto tenga mi palabra, totalmente. ¿Qué pasó con ella cuando continuó? Eso fue en enero 19. Sucedió entonces que para julio del 2008, ella tenía el ANA en 15. ¿Escuchó esto? Sin medicamentos. ¿Cómo usted trabaja con el lupus? El lupus es una enfermedad terrible, peor que el SIDA. Porque el lupus es un odio y rechazo hacia sí mismo. Cada célula del cuerpo de una paciente con lupus o un paciente se detesta y se autodestruye dentro de sí. Y si usted le sube la inmunidad, se destruye más rápido. Por eso el tratamiento médico es deprimir con esteroides o cortisona la inmunidad del paciente para que dure más tiempo, entre comillas. Pero la palabra de Dios dice, no, yo le vengo a dar vida y se la voy a dar en abundancia. Y yo le dije, bueno, no sé, no se te puede dar nada para subir la defensa, porque si la subimos, te mueres más rápido, y si te la bajamos, te mueres también.
Así que Dios es el Dios de los imposibles. Ella se tomó unas vacaciones.